La duda sobre lo que ocurriría luego de nuestro fallecimiento en este mundo es algo que sembró la incertidumbre de todos a lo largo de nuestras vidas. Y no solo eso, preguntas tales como: ¿debemos cumplir correctamente con las normas morales impuestas para poder acceder a un cielo? ¿O veremos padecer la ira del demonio en un infierno terrorífico si nos portamos mal? Son cuestionamientos que, queramos o no, van y vienen en nuestros pensamientos. Todas estas preguntas y más fueron respondidas por diversas religiones, entre ellas la católica. Pero luego de ver este video te vas a dar cuenta que las ideas de aquella religión no fueron para nada originales. Esta obra, Fedón, del filósofo Platón, todo con on, es un libro cuya narración se encuentra expuesta a modo de diálogo entre Sócrates, a punto de acceder a la pena mortal de beber veneno, Fedón y demás personas que estuvieron con ellos horas antes de la ejecución de aquel. Existen ciertas dudas dentro de las investigaciones históricas acerca de si todo este diálogo existió o fue simplemente el pensamiento de Platón puesto en boca de Sócrates. Pero, a pesar de esto, vale la pena leer e interpretar esta obra que fue muy importante para el pensamiento de esas épocas y que sirvió para que nuevas religiones tomen de tal obra y de otras anteriores algunas ideas para sus doctrinas. Los saluda Maxi desde algún lugar del mundo. Sean bienvenidos a Expartax. Contexto. La historia expresada por Platón narra a Fedón, que había sido discípulo de Sócrates, contándole a su interlocutor que él mismo, junto a demás hombres, solían ir a ver a Sócrates en la prisión donde se encontraba y que se enteraron del día de su muerte justamente en el momento en que acudieron a una de sus visitas. Ese día, Sócrates, liberado de sus grilletes, estaba con Jantipa, su mujer, y su hijo en los brazos de ella. Al verlos entrar a los visitantes, Jantipa comenzó a gritar, por lo que Sócrates ordenó que se la llevaran a casa. Luego de esto, Sócrates conversó de temas muy profundos con sus visitantes. Los humanos pertenecen a los dioses. Según Sócrates, los dioses cuidan de los seres humanos y somos, a la vez, pertenencias de ellos. Y es por eso que el ser humano no debe suicidarse, pues son los dioses quienes deben enviarle una razón al hombre para morir, como es el caso de Sócrates. El filósofo debe esperar con ansias su final. Para Sócrates, el que es filósofo de ocupación debe estar muy animado esperando su fallecimiento, pues luego de tal acontecimiento es que el alma del fallecido se encontrará con los dioses, ya que en el otro mundo alcanzaría la verdadera sabiduría. ¿Por qué? Porque al estar vivos somos cuerpo y alma. El alma, al desprenderse del cuerpo, abandona los placeres del cuerpo, y este abandono es justamente lo que el verdadero filósofo debe practicar, dedicándose casi exclusivamente al cuidado del alma. Es algo próximo a la muerte a lo que se inclina quien no considera los placeres corporales. ¿Y esto qué tiene que ver con la sabiduría? En que el cuerpo, al depender de los sentidos, es decir, del olfato, del tacto, etc., solo percibe realidades inexactas o imprecisas. En otras palabras, el alma es engañada por el cuerpo cuando aquella quiere alcanzar la verdad. En cambio, el alma sola, despojada del cuerpo y por medio de la reflexión, aspira a alcanzar la realidad, finalidad última del verdadero filósofo. Por culpa del cuerpo,
no podemos tener un pensamiento sensato. Es por la razón de adquirir riquezas que se originan todas las guerras y nos vemos compelidos a adquirir riquezas por el cuerpo, dado que somos esclavos de sus cuidados. Debemos deshacernos del cuerpo y contemplar solo con el alma las cosas en sí mismas. Recuerden bien esta última frase, las cosas en sí mismas, porque es muy importante para entender el pensamiento platónico y la explicaré más adelante. Con estas palabras, Sócrates les explica a sus amigos que en realidad él se encuentra expectante ante su ejecución, pues su camino hacia la verdad y la sabiduría en su estado más puro está muy pronto y carece de miedo. Cebes, uno que estaba ahí con Sócrates, dijo: todo ok con lo que dijiste anteriormente, pero en lo que se refiere al alma, se dice que una vez que se separe del cuerpo, aquella ya no puede existir. Tal vez sea necesario una demostración de que el alma existe cuando el ser humano ha fallecido. Primer argumento sobre la inmortalidad del alma. Ciclo de los contrarios. Afirma Sócrates, en respuesta a las dudas de sus discípulos, que nuestra existencia se relaciona con todo aquello que tiene un origen, y este origen consiste en su contrario. Por ejemplo, dice Sócrates, cuando una cosa se hace mayor, no es necesario que haya sido menor antes de que se haga luego mayor. Si algo está frío, es porque anteriormente estuvo caliente, y viceversa. Si alguien está dormido, es porque antes estuvo despierto, y viceversa. Entonces, si alguien está muerto, es necesario que haya estado vivo, y también al revés, ya que en todos los casos aceptamos que la cuestión es recíproca. Un contrario depende de otro y viceversa. Conclusión: así como de estar dormidos pasamos a estar despiertos y viceversa, del mismo modo pasamos de estar muertos a estar vivos y viceversa. Asumimos entonces que las almas de los muertos necesariamente existen en otra parte, desde donde son capaces de volver a la vida. Ese lugar es el Hades. Segundo argumento, teoría de la reminiscencia. Aquí entra en juego la frase que remarcamos anteriormente, las cosas en sí mismas, lo que hace alusión al entendimiento abstracto y esencial de las cosas. Entendamos mejor la frase con un ejemplo. Sabemos que las piedras son piedras porque tienen características similares, pero así como tienen igualdades, también tienen diferencias. Entonces, si en definitiva tienen desigualdades, ¿por qué decimos que son iguales? Porque tenemos en nuestros pensamientos un conocimiento o idea de lo que es una piedra. Ese conocimiento abstracto, ese modelo de piedra perfecta con el cual comparamos el resto de las piedras, es la cosa en sí. Por otro lado, y siguiendo la misma línea, así como vemos a alguien en una foto y lo recordamos, es porque previamente lo conocimos. De la misma forma, si vemos algo y opinamos que es bello, es porque el concepto de belleza lo hemos adquirido previamente. Ese conocimiento de la cosa en sí no pudimos aprenderlo en vida. Necesariamente, según Sócrates, tiene que ser previo. Para Sócrates, entonces, el aprender es recordar, porque de alguna u otra forma, para poder comprender que algo es grande o bello, tendríamos que haber aprendido la noción abstracta de lo que es grande o lo que es bello anteriormente. Pero esto es imposible a no ser que nuestra alma existiera en alguna parte antes de que nazca el cuerpo, porque son conocimientos que se adquieren antes de que nuestros sentidos comenzaran a ejercitarse. Conclusión: las almas existen antes de adoptar forma humana y tienen inteligencia. Tercer argumento, indisolubilidad de lo simple. Para Sócrates, lo que siempre se encuentra en el mismo estado es lo simple, y lo que se presenta siempre de forma distinta y jamás sigue siendo lo mismo es lo complejo. Ejemplos de lo simple son las ideas de belleza absoluta, la igualdad absoluta, etc. Es decir, las cosas en sí. Pero, por ejemplo, las cosas bellas como los seres humanos, los caballos, etc., jamás se presentan del mismo modo.
Estos serían los complejos. A su vez, las cosas simples o ideas no pueden ser percibidas por los sentidos, sino por medio del intelecto y la reflexión. En cambio, las complejas son percibidas por los sentidos. Se podría decir entonces que la primera es invisible, mientras la segunda es visible. La primera es semejante al alma y la segunda al cuerpo. Cuando alma y cuerpo se reúnen en un solo ser, la naturaleza impone al cuerpo ser mandado por el alma, ser su soberana. Esta alma, cuando se despega del cuerpo, se dirige al Hades para reunirse con un Dios bueno y sabio, siempre y cuando se libere del cuerpo en absoluta pureza, alejada de los placeres materiales y físicos. En cambio, si el alma fue muy dependiente del cuerpo, temerá del Hades y dará vueltas y vueltas alrededor de los monumentos fúnebres y de las sepulturas, siendo un fantasma que participe de lo visible. Lo mismo pasa con las almas de los malos. Las almas andarán errantes hasta unirse a otro cuerpo. Conclusión: el alma, tanto como las ideas o lo simple, son invisibles, indisolubles e inmortales. En cambio, el cuerpo, tal como lo complejo o cambiante, perece. Las dudas de sus discípulos. Pese a lo narrado, los amigos y discípulos de Sócrates aún tenían fuertes dudas. A pesar de que comprendían la existencia del alma, dudaban de que ésta sea inmortal. Sócrates, quien en un momento acarició el cabello de Fedón, explicó sobre la importancia de comprender que no hay nada en las cosas desiertas, ni tampoco en los razonamientos, sino que la realidad va y viene. Por ello, no debe uno enojarse o angustiarse cuando no encuentra el razonamiento apropiado para una idea, porque ésta puede variar dependiendo de cada persona y, sobre todo, no cegarse por ganar una discusión, como es propio de la mayoría de los seres humanos, que, más que hallar la verdad, buscan el éxito de imponer su doctrina. Luego de ello, responde las dudas de sus interlocutores basándose en la teoría de que los contrarios se repelen. Esto es así. Si bien vimos al comienzo del video que Sócrates utiliza la teoría que de una idea nace su contrario, a su vez, lo que es contrario a algo nunca puede ser ese algo. Por ejemplo, el calor nunca será frío, ya que el frío siempre será frío. La idea de frío nunca podrá ser caliente y viceversa. Cuando algo está frío y pasa a estar caliente, el concepto o idea de frío sigue existiendo, solo que se aleja del objeto que pasa a estar caliente. Lo mismo sucede con todas las ideas que admiten un contrario. Entonces, digamos que lo contrario nunca va a ser como ese contrario, sino que le deja el puesto a su contrario cuando éste avanza, o bien muere al avanzar éste. Jamás un contrario será contrario a sí mismo. Ahora, siguiendo el mismo ejemplo, la nieve es fría. Si recibe calor, jamás volverá a ser nieve. Al fuego le ocurre lo mismo con el frío. Perece o se va. Lo par nunca será impar. El número 2 nunca será 3. A su vez, aunque el número 2 sea par, y esto no signifique que 2 y par sean sinónimos o iguales, tampoco podemos admitir que el 2 pueda ser impar o el 3 par. ¿Esto qué quiere decir? Que hay cosas que, si bien tienen en sí determinadas características similares a determinada idea, por ejemplo, el 2 y el par, tampoco admitirán la idea contraria a la que hay en ellos. Es decir, el 2 no puede ser impar. Si esto pasa, o dejan su lugar a su contrario, o dejan de existir. No obstante, el número 2 no es contrario al número 3, pero sí lo son los caracteres o la idea de par e impar que ellos conllevan. No son solamente las ideas contrarias las que no consienten su mutua aproximación, sino que hay también algunas cosas que no toleran la aproximación de los contrarios. Entonces, digamos que, de la misma forma que para que algo esté caliente
debe producirse fuego. Para que un cuerpo tenga vida, debe tener alma. Porque el alma, como lo analizamos anteriormente, trae vida. A su vez, lo contrario a la vida es la muerte. Entonces, el alma, que asume los caracteres de la vida como lo caliente del fuego, nunca admitirá la muerte, es decir, es inmortal. De esa forma, Sócrates llega a la conclusión de que el alma es inmortal, puesto que, así como lo par no muere, solo se aleja cuando llega a lo impar, el alma, como la vida, se aleja, pero no perece, puesto que perecer es un atributo de la muerte, cosa que es contraria al alma por reunir los caracteres de la vida. Cuando le llega la muerte al hombre, su parte mortal perece, pero lo inmortal se retira, cediendo su puesto a aquella. Nuestras almas tendrán existencia en el Hades. Luego de estas explicaciones, Sócrates pasa a narrar lo que supone es el viaje del alma después de la muerte del cuerpo, finalizando la obra platónica con los últimos momentos del filósofo antes de cumplir su condena. Pero ambas partes del libro lo dejaremos para el próximo video. Los saludo desde algún lugar de este extraño mundo.